Domingo en la noche. Los portales del Zócalo siguen ahí. La catedral está iluminada. En el centro de la plaza, 12 o 13 parejas bailan danzón. Los hombres llevan guayabera blanca y sombrero panamá. Las mujeres, vestido de gasa hasta los tobillos. La danzonera toca, casi de memoria. Es una escena que se repite cada domingo desde hace más de un siglo. Camina 2 cuadras hacia el mar y llegas al malecón. El faro Venustiano Carranza, neoclásico, recortado contra el cielo del Golfo. Más allá, las grúas del puerto, pintadas, enormes, quietas casi siempre. Detrás del malecón, las mesas del gran café de la parroquia. Un mesero golpea la cuchara contra el vaso. Tin, tin, tin. Otro llega con la cafetera de cobre y vierte la leche desde alto. El café lechero. La bomba con nata. La conversación de las 3 mesas de al lado. Camina otras 3 cuadras. Lo que vas a encontrar es esto. Un puesto de artesanías cubierto con una lona. Un señor que te ofrece un cuadro pintado a mano del castillo de San Juan de Ulúa. Y un cartel descolorido que dice: Bienvenidos cruceristas. El último crucero llegó hace ya tiempo. El señor lleva años esperando. Hace 100 años, por este malecón entró todo lo que hizo a México moderno. La fábrica entera de un país. Las ideas. Los exiliados que rehicieron las universidades. El primer ferrocarril del país desembarcaba sus rieles aquí. Esto fue, durante más de 4 siglos, la única puerta por la que México hablaba con el mundo. Hoy es el tercer puerto del país, detrás de Manzanillo, detrás de Lázaro Cárdenas, y por mucho. ¿Qué pasó? En este video vas a entender 3 cosas que casi nadie te ha contado bien. La primera, ¿por qué Veracruz fue, durante 400 años, el único lugar por donde México existía para el mundo? Y no es una metáfora, era literal. La plata salía de aquí, los virreyes desembarcaban aquí. Los republicanos españoles que reconstruyeron media cultura mexicana llegaron aquí en 1939. La segunda, ¿quién decidió que esta puerta fuera dejando de importar? Hay una fecha que casi nadie menciona, 1994, y una decisión política que cambió todo. Hay un cártel que se metió en los muelles a partir de 2017. Hay un gobernador que terminó preso. Y hay un arrecife que la Suprema Corte tuvo que defender en 2022 porque el propio gobierno federal lo había desprotegido. La tercera, ¿qué queda hoy? ¿Qué se está intentando rescatar? ¿Y qué decisiones, las verdaderas, nadie quiere tomar? Empezamos por el principio. Y el principio es 1519. Es Viernes Santo, 22 de abril de 1519. Hernán Cortés desembarca en una playa que los mexicas llamaban Chalchihuecan, arena sobre arena amontonada. A los 8 días, los expedicionarios fundan ahí el primer ayuntamiento del continente americano. Le ponen un nombre largo, Villarrica de la Veracruz. Villa por las de España, Rica por las muestras de riqueza que les mandó Moctezuma, Veracruz porque era Viernes Santo. Lo demás es lo que sabe cualquier escolar, pero hay algo que pocos calibran. Durante los siguientes 3 siglos, Veracruz fue el único puerto de altura de la Nueva España autorizado para el comercio con Europa. Único, no había otro. Toda la plata de Zacatecas, toda la grana cochinilla, todo el añil, todo lo que salía del virreinato más rico de la corona española, salía por este punto. Y todo lo que entraba, entraba por aquí. Por eso construyeron la fortaleza. San Juan de Ulúa empieza a edificarse en 1535, sobre un islote frente al puerto. Sirve de almacén de la aduana y de defensa. En 1568, los corsarios ingleses Francis Drake y John Hawkins atacan el puerto con una flotilla. La guarnición española los rechaza en una batalla sangrienta. Drake escapa con 2 barcos. La leyenda dice que esa noche juró vengarse de España. Pasa el siglo XVII, pasa el XVIII. Por aquí entran las flotas de Indias. Por aquí salen los virreyes hacia España cuando termina su mandato. Por aquí desembarcaron, casi todos, los obispos, los inquisidores, los oidores, los soldados que llenaron 3 siglos de historia colonial. Pasa la independencia, pasa la guerra con Estados Unidos, pasa la intervención francesa. Maximiliano y Carlota desembarcan en Veracruz en 1864, frente al castillo. 3 años después, el cadáver de Maximiliano sale por el mismo puerto rumbo a Viena. Y entonces llega la modernidad. El 1 de enero de 1873, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada
inaugura el ferrocarril mexicano. 423 kilómetros entre la Ciudad de México y Veracruz. Una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XIX en el mundo. Sube desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros, atravesando la sierra. Lo que antes eran 22 días en diligencia, se vuelve un viaje de menos de un día. La capital y el mar quedan, por primera vez, conectadas en tiempo real. 22 años después, en 1895, Porfirio Díaz concesiona la modernización del puerto al contratista inglés Whitman Pearson, dueño de la firma S. Pearson y Son. Pearson había construido el desagüe del Valle de México y era el ingeniero de cabecera del régimen. La obra cuesta alrededor de 30 millones de pesos de la época. Se ganan terrenos al mar, se levantan diques, rompeolas, malecones, muelles de acero, un fondeadero de 10 metros de profundidad. El 6 de marzo de 1902, Porfirio Díaz inaugura las obras. Su frase queda grabada en el muro de los pescadores: abierto para siempre el puerto de Veracruz, para todos y para siempre. 5 años antes, en 1895, el gobierno federal había logrado por primera vez en la historia de México el equilibrio del presupuesto. Había superávit. Hubo dinero para hacer un país. Y al puerto le sigue todo. La nueva aduana marítima, terminada en 1906, neoclásica, con columnas dóricas pareadas. El edificio de correos y telégrafos. El faro Carranza. Tranvías eléctricos desde 1908. Agua potable por bombeo. Una red telegráfica que conecta al puerto con el mundo. En 1907, la ciudad llega a tener 4 estaciones ferroviarias: el Mexicano, el del Istmo, el de Alvarado, el Interoceánico. La población salta de 29.000 habitantes en 1900 a casi 49.000 en 1910. Un crecimiento del 65% en una década. Veracruz se convierte en el corazón del comercio mexicano. Es la puerta por donde sale el café, el henequén, el petróleo. Es la puerta por donde entra la maquinaria, los libros, la moda francesa, los automóviles. Y empieza a ser también otra cosa. Empieza a ser una ciudad con personalidad propia. El danzón llega por Veracruz desde Cuba, a finales del siglo XIX. Cadencioso, elegante, afrocaribeño, se mezcla con el son jarocho que ya estaba aquí, hijo de fandangos andaluces y guajiras cubanas. La bamba sale de estas costas. El café lechero se vuelve un ritual. La parroquia, fundada en 1808, se convierte en el café más famoso del país. El Gran Hotel Diligencias, frente al Zócalo, hospeda a presidentes, a artistas, a corresponsales extranjeros. El Carnaval de Veracruz se vuelve, junto con el de Mazatlán, la fiesta más importante del calendario nacional. Después viene la Revolución. Carranza convierte a Veracruz en capital provisional de la República en 1914 y 1915. Despacha desde el Faro, promulga aquí las primeras leyes constitucionalistas. Y después, en los años 30 y 40, llega lo que muchos historiadores consideran el momento más grande de su historia, más grande incluso que la inauguración porfiriana de 1902. 7 de junio de 1937, llegan los niños de Morelia, casi 500 hijos de republicanos enviados por la Segunda República Española antes de que cayera. 13 de junio de 1939, llega el Sinaya, 1.681 personas, republicanos liberados de los campos de concentración franceses, donde habían estado encerrados después de cruzar los Pirineos huyendo de Franco. El puerto entero los recibe, las balconadas engalanadas, pancartas que dicen «Bienvenidos, hermanos republicanos», bandas tocando el himno de Riego junto al himno nacional mexicano. El testimonio del pintor Ramón Gaya, que llegó en el Mexique semanas después, lo describe así: un recibimiento apoteótico. Eso es indescriptible. Hay que haberlo vivido para poderlo entender. Le siguen el Ipanema, con casi 1.000 personas, el Mexique, con 2.200, el Flandra, el Niassa, en 1942, con 863, el último, el Serpapinto II, con apenas 36 pasajeros, atraca en octubre de 1942. Para entonces, entre 22.000 y 30.000 españoles habían entrado a México por Veracruz, catedráticos, científicos, arquitectos, editores, cineastas, la inteligencia que había hecho la edad de plata de la cultura española entera. Toda esa gente entró por aquí. Eso fue el puerto.
No una metáfora, una puerta de verdad. La primera grieta ya estaba ahí, y hay que volver a 1914 para verla. 21 de abril de 1914. A las 11:30 de la mañana, sin declaración de guerra, marines de los buques USS Prairie, Florida y Utah empiezan a desembarcar en Veracruz. El pretexto, el incidente de Tampico, 12 días antes, cuando unos marinos estadounidenses habían sido detenidos brevemente. La razón real, impedir que el buque alemán Ipiranga descargara casi 580 toneladas de armas destinadas al gobierno de Victoriano Huerta. Wilson había solicitado al Congreso autorización para el uso de las Fuerzas Armadas. Le habían aprobado el envío de 65 barcos de guerra, 695 cañones y cerca de 30,000 hombres. El ejército federal mexicano se retiró por orden de Huerta. La defensa del puerto quedó en manos de un puñado de cadetes de la escuela naval, de presos liberados, de obreros y de civiles. El teniente José Azueta, hijo del comodoro Manuel Azueta, montó una ametralladora a campo abierto para tirar contra los marines. Cayó herido. Cuando le ofrecieron atención médica estadounidense, dijo: «De los invasores no quiero ni la vida». Murió días después. El cadete Virgilio Uribe murió combatiendo en la escuela naval. Según el periódico El Dictamen, que publicó la lista de víctimas en 1933, hubo al menos 92 muertos identificados. Otras fuentes hablan de aproximadamente 500, incluyendo bombardeos. Los marines usaron balas expansivas Dum Dum, prohibidas por los convenios internacionales. La ocupación duró 7 meses. Las tropas estadounidenses salieron el 23 de noviembre de 1914. Carranza convirtió a Veracruz en capital provisional. El puerto se levantó y entró al siglo XX como columna vertebral del comercio mexicano. Pero algo había cambiado. Quedó claro lo que el siglo XIX ya había mostrado en 1838, en 1847 y en 1862. Este puerto era estratégico y, por serlo, era frágil. Por aquí podía entrar lo bueno, por aquí también podía entrar la invasión. Pasan las décadas, el petróleo de Tampico, la nacionalización de los ferrocarriles por Cárdenas en 1937, el tren El Jarocho, de pasajeros, sale todos los días desde la estación de Buenavista en la capital y llega al Golfo. Los braceros, los comerciantes, las familias enteras suben al Jarocho. Veracruz sigue siendo el puerto. Y entonces llega 1994. Pasan dos cosas ese año, casi al mismo tiempo. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y se crea la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la APIVER, dentro de un esquema federal que descentraliza la operación de los puertos. Las dos cosas, juntas, cambian la lógica del país. México empieza a exportar al norte, pero, sobre todo, México empieza a importar de Asia. Y para importar de Asia, lo lógico es el Pacífico. Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán. La balanza comercial se vuelca al otro océano. Veracruz, que había sido el corazón de la relación con Europa, queda mirando hacia un Atlántico que importa cada vez menos. Para 2021, el puerto de Manzanillo movía 3.371.000 contenedores al año. Lázaro Cárdenas, 1.686.000. Veracruz, 1.165.000, tercer lugar, y bajando. Para octubre de 2025, según datos publicados por la Asociación de Manzanillo basados en cifras oficiales, Manzanillo había movido 3.2 millones de contenedores. Estaba un 199% por encima de Veracruz. Aquí entra el segundo problema. En Manzanillo compiten 4 terminales especializadas de contenedores. En Lázaro Cárdenas compiten 2. En Altamira, 2. En Veracruz, una sola, la operada por Hutchison Ports a través de su filial ICABE, con el 90% del mercado de contenedores. Sin competencia, tarifas más altas, menos eficiencia. El plan maestro del puerto establecía que cuando se llegara a 1.500.000 contenedores o al año 2025, lo que ocurriera primero, se debía licitar una segunda terminal. En 2023, Hutchison y otra empresa empezaron a empujar para retrasar la apertura, para que ese monopolio durara más tiempo. Pero hubo algo peor, algo que pesa más. El 18 de agosto de 1999, el tren El Jarocho hizo su último viaje de regreso a Buenavista. Llevaba 126 años funcionando,
desde aquella inauguración del Lerdo de Tejada. Lo cerraron. Lo cerraron con la privatización del sistema ferroviario nacional. A partir de ese año, el puerto se quedó sin pasajeros, sin turistas que llegaran por tren desde la capital, sin esa columna vertebral terrestre que lo había sostenido durante un siglo. Y después llegó la otra cosa, la que casi nadie quiere mirar de frente. En diciembre de 2010, Javier Duarte de Ochoa tomó posesión como gobernador de Veracruz. Era priista, joven, con doctorado en Europa, heredero de su mentor Fidel Herrera, que había gobernado desde 2004 hasta 2010. Durante esos 12 años, según un reporte del Crisis Group publicado en 2017, el aparato estatal de Veracruz fue diseñado, en palabras textuales, para crear, proteger y ocultar intereses criminales. Primero los Zetas, que se enraizaron en el Estado durante el sexenio de Herrera. Después, una mezcla difusa de células criminales bajo el mando de Duarte. En Colinas de Santa Fe, un predio a las afueras del puerto, se encontraron tras la caída de Duarte fosas clandestinas con cientos de cuerpos. Algunos cálculos hablan de casi 300 cuerpos. La Fiscalía Estatal reconoce más de 2.700 casos de desaparición denunciados solo en ese estado. El gobierno federal reconoce 681. Duarte se fugó en octubre de 2016. Lo detuvieron en Guatemala en abril de 2017. En 2018 se declaró culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero. Le dieron 9 años, la pena mínima. Ha cumplido casi toda la sentencia. Y dentro de ese desfondamiento, en 2017, según un documento interno de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, citado por Infobae en 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación asumió el control de 4 puertos: Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Coatzacoalcos y Veracruz. Por el Pacífico entraban los precursores químicos chinos para el fentanilo. Por el Golfo salía la droga hacia Europa. A eso se le sumó una decisión técnica que parecía menor. En 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno federal redujo la poligonal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, declarado Área Natural Protegida desde 1992. La justificación oficial: las zonas excluidas ya no se habían conservado. Un año después, Semarnat autorizó la ampliación del puerto justamente en la zona que había sido desincorporada. 48,000 colonias de coral fueron trasplantadas a otra zona, que tampoco estaba dentro del área protegida. El primer puerto del continente americano había llegado al siglo XXI siendo 3 cosas a la vez: una infraestructura subutilizada, un negocio con un solo operador dominante y un punto de paso del narcotráfico internacional. Hay un nuevo puerto en Veracruz. Se llama así, oficialmente, Nuevo Puerto de Veracruz. Se construye en la Bahía Vergara, al noroeste del puerto original. Cuando termine, tendrá 5 terminales especializadas y, según los proyectos oficiales, llegará a manejar 96 millones de toneladas anuales de carga, cuadruplicando la capacidad actual. La primera fase se inauguró el 1 de julio de 2019, cuando arribó el portacontenedores White Shark de la naviera francesa CMA-CGM. El nuevo puerto se vendió como la obra de infraestructura portuaria más importante de México en 100 años. La inversión rondaba los 31,000 millones de pesos, 80% de capital privado. Pero la obra arrastraba un problema serio. En 2022, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un juicio de amparo presentado por habitantes del puerto, acompañados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. La Corte ordenó cancelar las autorizaciones del proyecto. El motivo: las evaluaciones de impacto ambiental habían sido insuficientes y se había desprotegido ilegalmente parte del sistema arrecifal. La Corte ordenó realizar nuevas evaluaciones integrales, basadas en la mejor ciencia disponible. 3 años después, en mayo de 2025, organizaciones como Earth Justice, AIDA y SEMDA denunciaron que la nueva autorización otorgada para seguir las obras no cumplía con lo que la Corte había ordenado. El impacto ambiental real, sostienen, aún se desconoce. Los arrecifes coralinos del Golfo, con familias como el cuerno de alce y el cuerno de ciervo, ambas en peligro crítico de extinción según la UICN, siguen amenazados. A la par, en octubre de 2020, el Congreso Federal aprobó una reforma impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La Secretaría de Marina tomó el control de los 102 recintos portuarios del país, antes administrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Almirantes en retiro pasaron a dirigir las administraciones portuarias. La justificación oficial: combatir la corrupción y la captura criminal. La crítica: militarización de un sector que tradicionalmente había sido civil. Los resultados, en seguridad, son medibles. En noviembre de 2024, la SEMAR aseguró 141 kilos de metanfetamina, escondidos en rodillos metálicos que iban a ser exportados desde el puerto. En febrero de 2026, un operativo simultáneo en 13 domicilios de Veracruz y Boca del Río terminó con la detención de 14 personas, incluido Israel Enríquez, el pariente, presunto líder regional del CJNG. Aseguraron 5 fusiles, 6 granadas, vehículos. Liberaron a una persona secuestrada. Pero la ciudad sigue arrastrando lo otro. Los cruceros desaparecieron del puerto durante años. La Administración del Sistema Portuario Nacional anunció a finales de 2025 que a partir de 2026 regresarían. La gobernadora Rocío Nale y la presidenta Claudia Sheinbaum hablan de un nuevo muelle turístico en el Malecón, de rutas que incluyan Boca del Río, Alvarado, Tlacotalpan, Córdoba y La Antigua. Ángel Hernández Ramos, presidente de la Asociación de Artesanos Fundadores del Malecón, declaró al Diario de Jalapa en enero de 2026 que cuando los cruceros llegaban antes, los turistas eran metidos directamente en autobuses hacia otras zonas, sin pasar por el centro histórico. Obviamente que eso sí nos afectaba, dijo. El turista extranjero no nos visitaba. El tren El Jarocho tampoco ha vuelto. Hubo un anuncio del gobierno de López Obrador en noviembre de 2023 para reactivar 7 rutas de pasajeros, incluida la México-Veracruz-Coatzacoalcos. En enero de 2024 se anunció el estudio del trazo definitivo, con CAF y Grupo México. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, declaró que el proyecto arrancaría entre 2026 y 2027. Por ahora, sigue siendo un anuncio. Mientras tanto, en el centro histórico de Veracruz hay cosas que aguantan. El café de la parroquia sigue sirviendo el lechero con campanita. La danzonera Alma de Veracruz sigue tocando en el Zócalo cada semana. Las parejas siguen llegando con guayabera y vestido blanco, los abanicos abriéndose y cerrándose como hace 80 años. El carnaval sigue siendo el más importante del país, con 9 días de comparsas, carros alegóricos, máscaras y marimbas cada febrero. Los portales siguen llenos los fines de semana. El Faro Carranza, el Muro de los Pescadores, la Aduana del Porfiriato, la Escuela Naval donde cayó Azueta, todo sigue ahí. Hay incluso restauraciones recientes. Algunas casonas del 19 han sido convertidas en hoteles boutique. El Gran Hotel Diligencias, frente al Zócalo, sigue funcionando. Lo que ya no está es el peso, la sensación de que por aquí entra y sale el país. Eso se diluyó. Hay una placa en el muelle, pequeña, de bronce. La pusieron los descendientes de los republicanos españoles que llegaron en el Sinaya. Dice, con palabras sencillas, gracias. Gracias a México, gracias a Veracruz, gracias al puerto que los recibió cuando casi nadie quería recibirlos en el mundo. Esa placa explica lo que era esto, un sitio físico, un trozo de muelle al que se podía llegar, un sitio donde te bajabas del barco y empezabas otra vida. Por aquí entró Cortés, por aquí entró Maximiliano, por aquí entró el ferrocarril, por aquí entró la inteligencia española entera, por aquí entraron las máquinas que hicieron al México moderno. Y por aquí salieron la plata, el café, el cacao, el añil, el petróleo. Por aquí salió, también, el cadáver de Maximiliano hacia Viena. Hoy entra fentanilo escondido en rodillos metálicos. Hoy salen contenedores cuyo destino y carga no siempre alcanzan a verificarse. Hoy hay un nuevo puerto que el dinero público y privado han levantado sobre un arrecife que la Suprema Corte tuvo que defender en 2022. Hay un solo operador de contenedores cuando todos los demás puertos del país tienen al menos 2. Hay una gobernadora prometiendo cruceros y un presidente prometiendo trenes. Y en el muelle, hay un señor con un puesto de artesanías que lleva años esperando que alguien baje del barco. Hay algo que conviene mirar de frente. El puerto no se cerró solo. A Veracruz lo cerraron decisiones concretas, tomadas por personas concretas, en momentos concretos. La firma del TLCAN sin un plan para sostener al Golfo, la privatización de los ferrocarriles que mató al Jarocho en 1999,
la concesión monopólica a un solo operador de contenedores, la elección de gobernadores que entregaron el Estado a los Zetas primero y al CJNG después, la firma del decreto de 2012 que redujo la poligonal del arrecife para que pudieran cavar el nuevo muelle, la omisión, durante años, de licitar la segunda terminal que el propio Plan Maestro exigía. Si tu abuelo desembarcó en Veracruz en 1939, si tu tío bisabuelo trabajó en las obras del Mexicano, si tu mamá pasaba las vacaciones en Mocambo en los 60, si bailaste danzón en el Zócalo alguna vez, si recuerdas el silbato del jarocho saliendo de Buenavista hacia el Golfo, sabes lo que se perdió. No es la nostalgia el problema, la nostalgia hace su trabajo. El problema es que casi nadie ha contado, con honestidad y con nombres concretos, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer para que ese lugar terminara donde está. La próxima entrega de este canal va sobre otro puerto que también fue grande y al que también lo dejaron caer. Si esta historia te tocó, suscríbete y déjanos un comentario contándonos cuándo fue la última vez que pisaste el malecón. Eso nos sirve más de lo que crees. Hasta entonces, recuerden lo que decía el viejo Porfirio en 1902. Abierto para siempre el puerto de Veracruz. Para todos y para siempre.